combinación era la combinación de uno o más materiales que hemos hablado anteriormente. Dentro de estos materiales compuestos eran, pues, ¿no? Metales, cerámicos, polímeros, entre otros. Obviamente los materiales compuestos pueden ser metal-metal, polímero-polímero, cerámico-polímero, etc. Obviamente aquí no va a haber una interacción química, solamente va a haber una interacción física, ¿cierto? Hemos hablado un poquito de lo que era el origen de los materiales compuestos, que ya desde la antigüedad se usaban lo que era la madera, ¿cierto? La madera es uno de los materiales compuestos más antiguos usados por el hombre. Este está constituido por la celulosa y la lignina, ¿cierto? Entonces, hemos hablado también del hueso, que también es un material compuesto que está formado por la apatita y colágeno, ¿no es cierto? Tenemos a los minerales igualmente. Estos minerales van a estar compuestos por otros tipos de agentes orgánicos o inorgánicos, ¿cierto? Tenemos las rocas sedimentarias que también observamos en las riberas de los ríos, ¿no? Eh, que están compuestos por una matriz, como también por los clastos o piedras de diferentes tamaños. Otro de los materiales compuestos tradicionales es el adobe, ¿cierto? El adobe está constituido por barro combinado con paja, ¿cierto? También hemos hablado del hormigón. El hormigón es un material compuesto, está compuesto, ¿no? Valga la redundancia, está compuesto por cemento, arena, grava, como también agua. Este también lo podemos reforzar, que es denominado hormigón reforzado con el acero, ¿cierto? Otro material compuesto es el asfalto. El asfalto está compuesto por arena, como también de brea, ¿no es cierto? El origen de los materiales compuestos, más que todo, cómo es que se ha usado los hormigones, ¿cierto? En la antigüedad. Cómo es que se ha iniciado el uso del hormigón o de los cementos en el área de la construcción, como también el uso de los materiales compuestos en el área de la aviación, ¿no? Una línea de tiempo, cómo es que ha crecido los materiales compuestos hasta más o menos en 1960, donde ya se empieza a utilizar a gran escala lo que son los materiales compuestos. Hemos hablado de que los materiales compuestos está constituido por dos elementos importantes. La matriz, ¿sí? La matriz es el que se va a encargar de envolver a todo el refuerzo. El refuerzo puede ir, en este caso, de diferentes formas, ya sea continuo, pueden ser en forma de partícula, o de repente en forma de tejido, etcétera. ¿Listo? Entonces, cada uno de estos tiene su función principal. ¿Cuáles son sus funciones de la matriz y cuáles son sus funciones principales del refuerzo de la fibra? De la matriz, sus funciones principales simplemente es eh, mantener, ¿no? Mantener las fibras alineadas, en este caso al refuerzo, en las direcciones establecidas. O en este caso, las fibras, su función principal es soportar las cargas físicas o mecánicas de la matriz. Muy aparte también de la matriz, como también del refuerzo, dijimos que hay una parte importante, que es la interfase, ¿cierto? Esta es la unión, ¿no? Entre la fibra, que es esta parte circular, la fibra, con la matriz. En este caso, la interfase está en medio de los dos. Para que haya una buena interfase, tiene que haber una buena adhesión, ¿cierto? Acá hemos hablado también de las adhesiones entre la fibra con el refuerzo. Puede haber una interacción, en este caso, si las fibra y el refuerzo, mejor dicho, en la matriz, no hay una buena interacción o no hay una buena unión, entonces al aplicar un esfuerzo, estas simplemente se van a desprender. Entonces tiene que haber una buena adhesión, ya sea física o mecánica o química. Hemos hablado de algunos materiales de refuerzo, en este caso hemos hablado de las fibras de vidrio, como también puede haber fibras de carbono, fibras de aramida, entre otros. En cuanto a la matriz, en este caso esas matrices pueden ser metálicas, cerámicas, poliméricas. Obviamente esto va a depender
del uso que le vamos a dar a estos materiales compuestos. Muy aparte de este refuerzo y esta matriz, también hay una parte importante, que son los aditivos. Los aditivos se colocan, puede ser una manera de decoración, como también para rescatar ciertas propiedades. En este caso, si yo quiero de repente que sea un poco más brillante mi matriz y mi refuerzo, mi material compuesto, voy a aplicarle ciertos estabilizantes, ¿sí? Para darle yo esa brillantez, o de repente un colorante, si yo le quiero dar unos colores específicos, nosotros tenemos que adicionarle ciertos tintes, en este caso puede ser óxidos, ¿no? Que mayormente lo encontramos ahí en los colorantes. Hemos visto cómo es la presentación de los refuerzos o de las fibras, ¿cierto? Pueden ser en forma de mat, pueden ser en forma tejidas. Obviamente estos tejidos también va a depender de la urdimbre como también de la trama. En este caso la urdimbre y la trama, que son esas de aquí. Y hay diferentes tipos de tejidos, ¿no? O de repente de los whisker o en la forma desordenada o discontinua que se van a presentar las fibras en bobinas o de repente en forma de hilos o de repente en, en fibras continuas, ¿no? Fibras continuas. Hemos visto la diferencia, bueno, en la actualidad, ¿no? Se está teniendo mayor interés en lo que es el grafeno. El grafeno se dice que es uno de los materiales más duros. Inicialmente nosotros hasta la actualidad estamos, creemos, ¿no? Que el diamante es el material más duro de prácticamente todo, todos los materiales, ¿cierto? Pero el grafeno, en la actualidad se está haciendo investigaciones y están confirmando de que el grafeno es mucho más duro que el diamante. Pero el proceso de obtención del grafeno es muy caro. Entonces, solamente el grafeno se va a utilizar en cosas específicas. Hasta ahora, ¿no? No sabemos, al pasar los años, de repente se va a obtener ya el grafeno a mayor escala, donde el grafeno se han descubierto millones de propiedades, entre ellas la propiedad de la transparencia. Por ejemplo, vamos a tener celulares de repente transparentes que ya de repente ya hemos visto a través del internet, de otros tipos, otros medios, donde ya los celulares se presentan en forma transparente, ¿no? Van a ser buenos conductores, como también van a ser, se van a crear baterías de larga duración de grafeno a comparación de las baterías que tenemos ahora, ¿no? Que son de repente de litio o de otros componentes o de otros materiales. Bueno, hemos visto algunos ejemplos de las matrices que también ya lo hemos colocado más anteriormente, ¿no? Matrices pueden ser metálicas, cerámicas, poliméricas y refuerzos pueden ser de diferentes formas, ya sean partículas, en fibras, como también laminares. Y bueno, aquí hemos mostrado también algunos elementos de la tabla periódica que se van a utilizar para construir yo un material compuesto, en este caso, eh, con el fin de suplir, ¿no? Ya sea como fibra, como también como material como matriz. Y dentro de las matrices tenemos algunos metales, que son estos de color amarillo, y como fibra se van a comportar estos, ¿no? Como el berilio, el boro, carbono, aluminio, como también el silicio. Obviamente no son los únicos, pero en la actualidad se utilizan más estos, ¿no? Mayormente estos materiales. ¿Listo? Entonces, hemos visto algunas microfotografías tomadas por el microscopio electrónico de barrido, donde se pueden observar cómo es que están las fibras dentro de la matriz, ¿sí? En forma de tejidos o de repente en forma dispersa, que se encuentran las fibras. Que esto, de hecho, lo tenemos que realizar como una práctica para que ustedes puedan ver, ¿no? Cómo es que funciona un material compuesto. Cuáles son sus funciones principales de la matriz, como también del refuerzo o la fase dispersa, que también se le denomina, ¿no? Cómo son las formas o las presentaciones de los refuerzos en un material compuesto. Clasificaciones, ahí nos hemos quedado, cómo se clasifican. Se van a clasificar los materiales compuestos según
el refuerzo como también según las matrices. Según las matrices, se van a clasificar como poliméricas, metálicas, como también cerámicas. Mientras que según el refuerzo o las fibras, van a haber en diferentes presentaciones, ya sea reforzado con partículas, es decir, con pequeños tamaños en forma de polvo, lo que se van a presentar los refuerzos o las fibras de repente, reforzados con fibras, ya sean continuas o discontinuas. ¿Sí? Continuas es en forma de hilos, discontinuas es ya en este caso alineadas o al azar. En este caso eh, van a estar cortadas, ¿no? En pequeños trozos y van a estar obviamente orientadas al azar o de repente alineadas. En estructura, ¿no? Lo que nosotros vamos a realizar es laminares. Son láminas de, eh, de un material compuesto. O también vamos a crear el panal sándwich, ¿no? Vamos a crear laminares, vamos a crear este panal sándwich y simplemente vamos a unir estos dos. ¿Listo? Entonces, eso también ya hemos visto como es la presentación del refuerzo y vamos a entrar a lo que es un poquito de lo que son reforzados con partículas. En este caso, para reforzar con partículas, el proceso que se utiliza es el proceso de sinterización, que ya también en la semana pasada hemos hablado y anteriormente, ¿no? En los materiales cerámicos que hemos hablado, lo que es el proceso de sinterizado. Más que todo se aplica también en materiales compuestos para unir eh, dos elementos. De repente no son buenos combinando, realizando un proceso de fusión, pero mediante presión y temperatura vamos a poder unir estas partículas que vienen de diferentes tamaños, ya sean en forma de polvo como también en forma de escamas, ¿no? Eh, ¿Cuál es el material compuesto común que se forma mediante partículas? Bueno, simplemente es el cemento. El cemento, hemos visto que va a estar compuesta por grava como también por arena, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va, cuál va a cumplir, o mejor dicho, qué elemento va a cumplir como matriz y qué elemento va a cumplir como refuerzo? En este caso, el refuerzo va a ser la grava de diferentes tamaños y la arena, que es un poco más pequeño, ¿no? En este caso, las partículas van a tener un menor diámetro a comparación de la grava. Entonces, ahí ya está lo que es materiales reforzados con partículas. Y obviamente el cemento, que ya va a tener un tamaño de partícula mucho más pequeño, ¿no? En este caso puede llegar hasta 2 micras de tamaño de partícula. Estos al unirlos simplemente van a formar lo que es un material compuesto. Obviamente esta unión no va a ser mediante sinterizado, ¿no es cierto? Va a ser simplemente este, mezclando estos dos y finalmente nosotros esperamos a que fragüe y a que se solidifique o se seque, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de lo que es el material reforzado con partículas. ¿Listo? Entonces, y aquí observamos una microfotografía de cómo es que se comportan los materiales en forma, mejor dicho, los refuerzos en forma de partículas, como se ve, ¿no? En el microscopio electrónico de barrido, al igual que este de aquí, ¿sí? Entonces, ahí está. Ahora, materiales en este caso, ¿qué se va a hacer con el material compuesto? ¿Cómo se va a hacer laminado? Estos laminados van a ser materiales compuestos en forma de capas. Vamos a unir diferentes capas uno sobre otro para finalmente, mediante presión, en este caso, o vacío, vamos a poder nosotros unir estos, ¿no? Obviamente utilizando una matriz. En este caso puede ser un polímero, que es la resina epóxica o de repente la resina poliéster. ¿Listo? Ahora dice acá, hay que tener en consideración, ¿no? Que también es importante recordar que un laminado no es simplemente varias capas de materiales. Los materiales tienen que estar unidos permanentemente con algo como un adhesivo, por lo que se comporta para que se comporte como un solo material, ¿sí? Entonces, si nosotros simplemente unimos entre capas y capas, y cuando nosotros apliquemos
una carga, en este caso una carga mecánica o física, estos se puedan desunir. Entonces, nosotros queremos que mi material compuesto sea uno solo. Entonces, para ello se puede utilizar un adhesivo. Uno de los materiales laminados que mayormente lo podemos ver es el triple. ¿Sí? El triple o madera contrachapada, en este caso es este, ¿no es cierto? En qué consiste la unión, o mejor dicho, la estructura del triple? Simplemente la unión de varias capas de madera, ¿cierto? O láminas de madera. En este caso, el refuerzo va a ser la madera y la matriz que va a envolver a la madera va a ser el pegamento. Entonces, si observan aquí, el triple está unido por varias capitas, que se le puede denotar por esta decoloración, ¿no? Entonces, acá hay una capa, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete capas. Entonces, esas capas, en el medio de estas hay una matriz. Esa matriz es el pegamento. Entonces, mediante el pegamento y presión, obviamente tiene que haber una buena presión para que estos se puedan adherir, ¿no? Para que la madera se pueda adherir con el pegamento y finalmente formar el triple. Entonces ahí tenemos un laminado. Ahora, el laminado tiene diferentes o se comporta de diferentes maneras cuando nosotros orientamos en sí la orientación de las fibras. ¿Cómo así? De repente yo tengo un laminado, ¿sí? Es un laminado X. Todas mis orientaciones, en este caso mi fibra, todas las orientaciones de la fibra van a ir en un solo sentido, ¿sí? En este caso, a 0 grados. ¿Listo? Nosotros aplicamos presión, temperatura y simplemente formamos el laminado. ¿Listo? Ahora, esta presentación puede ir en diferentes orientaciones. En este caso, el refuerzo, la fibra, puede ir en diferentes orientaciones, como este caso. En este caso, está orientado a 0 grados. Luego, simplemente hemos cambiado de dirección la fibra y le hemos orientado a 90 grados. Luego, de repente, a 45 grados o menos 45 grados y así sucesivamente hasta formar un material compuesto. Esta es la unión de un material compuesto, ¿sí? Entonces, cada una de estas fibras, sus propiedades son diferentes. Ahora, ¿cuál es mejor y cuál es peor? Obviamente eso se va a determinar en qué área nosotros lo vamos a aplicar, en qué sitio, para qué lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una gráfica de eh, resistencia a la tensión o a la tracción, ¿sí? Resistencia a la tracción o al esfuerzo versus el ángulo de las fibras o refuerzo. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo una orientación eh, de 0 grados, voy a tener una máxima resistencia a la tracción, ¿sí? A comparación de que yo voy cambiando la orientación de mis fibras, voy a disminuir poco a poco mi resistencia a la tracción. Obviamente, esta es a la tracción. No hemos visto en cuanto a la compresión o de repente flexión, entre otros ensayos, ¿no? En este caso solamente nos vamos a regir a lo que es tracción, ¿sí? La orientación que tiene una mayor resistencia a la tracción es a una orientación de 0 grados. Y la que tiene menor resistencia a la tracción es eh, las fibras en este caso van a estar en una orientación de 90 grados. Entonces ahí observamos cómo es que se comportan las fibras en cuanto a orientación se refiere, ¿no? Si hablamos de paneles sándwich, ¿a qué refiere esto? Simplemente se refiere a esta construcción de aquí. Este es un panel, por dicho, es una estructura sándwich. ¿Listo? Esta puede ser de, de papel o de cartón eh, o de repente de aluminio, ¿no? Pero ustedes lo van a hacer de cartón, o mejor dicho, ¿cómo se llama estos? De cartulina cartón. Entonces, ustedes van a hacer esta estructura, obviamente previamente tienen que hacer lo que es el laminado, dos laminados, ¿sí? Dos laminados van a hacer, y ustedes van a unir
mediante este panel, van a unir estos y van a formar esta estructura. ¿De qué está compuesto este panel sándwich? Primero de las pieles o alas. En este caso, ¿a qué se le denomina alas o piel? Se denomina laminado. ¿Listo? Van a tener solo un laminado. En este caso, este laminado va a estar solamente constituido por una fibra, mejor dicho, por una capa de fibra. ¿Listo? Nosotros vamos a utilizar una fibra discontinua o también denominado mat, que lo podemos comprar en las ferreterías. ¿Listo? Entonces vamos a formar estas dos capas, estas dos colores celestes o azules. ¿Listo? Y aquí ya no vamos a utilizar adhesivo. El adhesivo va a ser simplemente la resina. Entonces vamos a colocarle un poco de resina aquí y aquí abajo. Y vamos a empapar con toda la resina, empapar todo el panal y vamos a unirlo. Y vamos a colocar aquí ciertos pesos, unas pesas para que puedan adherirse, ¿no? Y vamos a formar lo que es un panal sándwich. Este panal sándwich, bueno, aquí tenemos sus partes, ¿no? Que es, en este caso, este es un compósito o un compuesto laminado, listo. La matriz, en este caso la matriz va a ser el polímero, va a ser la resina, poliéster, epóxica o vinílica. El refuerzo o la fibra va a ser ya sea de vidrio, de carbono o de repente aramida o Kevlar, ¿sí? ¿Cuáles son sus funciones de la matriz y cuáles son sus funciones de la fibra? De la fibra es proporcionar rigidez y resistencia a la acción. De repente de la matriz va a ser transferir las fuerzas a las fibras, resistencia a la compresión, como también protección química. ¿Listo? Entonces, aquí es un proceso, cómo es que vamos a construir el panal o el nido de abejas, ¿no? Que es una forma hexagonal. Entonces, eso es cómo es que se forma lo que es el laminado, como también la estructura. ¿Cuáles son sus propiedades de los materiales compuestos? ¿Qué propiedades nos van a dar? Obviamente, las propiedades que nos pueden dar, en este caso, al combinar ciertos materiales, obviamente metal con polímero, cerámico con polímero, etcétera, nos van a dar estas propiedades específicas. En este caso puede ser resistencia, ya sea resistencia a la tracción, a la compresión, a la flexión, al impacto, etcétera. Rigidez, ¿sí? Rigidez puede darnos también resistencia a la corrosión, a diferentes agentes ambientales, resistencia al desgaste, ¿sí? O a la abrasión. El peso, en este caso, va a depender de la densidad, ¿no? En este caso, los materiales tienen que ser totalmente ligeros. Resistencia a la fatiga quiere decir de que tiene que soportar diferentes esfuerzos en conjunto, ya sea tracción, compresión, flexión. Entonces, esa es fatiga, que resisten diferentes esfuerzos, muy diferentes a la resistencia. Aquí solo dice resistencia, puede ser individual. En este caso puede ser tracción, compresión, flexión, etcétera. Pero aquí cuando dice fatiga, es que ya es un conjunto, ¿sí? Es un conjunto de esfuerzos que se va a someter el material. Comportamiento dependiente a la temperatura, ¿listo? Tienen que ser resistentes a altas temperaturas. Y bueno, hemos visto que el material o el material compuesto que resisten altas temperaturas son las cerámicas, ¿cierto? Aislantes o conductividad térmica pueden ser ya sea poliméricas como también cerámicos, ¿no? O aislantes acústicos, como hemos visto que se utiliza lo que es la lana de fibra de vidrio, ¿no? Que se comporta como un aislante acústico. Eh, las propiedades de los materiales compuestos son función de tres propiedades, ya sea propiedades de fases constituyentes, ¿sí? Ya sean eh, físicas o químicas, entre otras, de las proporciones relativas a cada una de las fases y de la geometría de las fases dispersas. ¿A qué me refiero eso? Vamos a empezar con las propiedades de las fases constituyentes. En este caso, los materiales compuestos tienen estas propiedades, ya sean propiedades físicas, químicas o mecánicas.
Físicas dice que la importancia de la densidad, obviamente tiene que importar, no tiene que tener baja densidad. Y también la conductividad o aislamiento eléctrico. Las fibras de carbono son conductivas, mientras que las de aramida y el vidrio son aislantes. Entonces, físicas, me refiero a esto, ¿no? Aquí tenemos esfuerzo versus deformación, que es un ensayo de tracción de diferentes materiales compuestos. En este caso, pueden ser, por ejemplo, la de la fibra de vidrio, mejor dicho, fibra de vidrio, de acá está el del Kevlar, aquí está del grafito, y observamos que a comparación de los otros materiales, este no presenta su zona plástica, solamente su zona elástica, ¿cierto? Zona elástica y ahí queda, y ahí rompe, no tiene su forma plástica a comparación de los otros materiales. Sus propiedades químicas, en este caso los materiales compuestos van a ser resistentes a la corrosión. ¿Por qué? Porque los materiales compuestos no se van a llegar a oxidar. En este caso, hay también materiales compuestos que están constituidos por metales, ¿ciertos? Entonces a esto se le tiene que adicionar ciertos aditivos para que no suceda eso. O de repente el refuerzo va a ayudar, no, mejor dicho, la matriz va a ayudar a evitar esa oxidación, ¿no es cierto? Propiedades mecánicas. En este caso estamos hablando del módulo de elasticidad. En este caso va a soportar la rigidez. Em, bueno, aquí da un ejemplo, ¿no? El acero entra en fatiga cuando se somete al 50% de su resistencia a la tracción. Los materiales compuestos no muestran fatiga hasta como mínimo el 90% de resistencia a la tracción. Entonces, los materiales compuestos van a tener mayor resistencia al módulo elástico, que es este, ¿no? O la zona elástica. Esta es la zona elástica. A comparación, dice, de los metales o los aceros, que solamente ellos alcanzan al 50%, es decir, puede ser hasta acá. Luego sufren ya su proceso de su zona plástica, ¿no es cierto? Pero los materiales compuestos van a superar este módulo elástico, llegando al 90%, dice. La otra es, ¿no? De las proporciones relativas de cada una de las fases. En este caso, fracción volumétrica, cuando hay una fase en volumen. En este caso, se refiere a cómo es que se presentan las fibras. En este caso, va a depender de la cantidad de refuerzo que se le está aplicando a este material compuesto, ¿sí? Puede ser una fase dispersa, ¿sí? O de repente una fase bien continua, ¿no? Bien juntita. Obviamente esto se va a regir a la regla de mezclas que lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la geometría de las fases dispersas, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? En este caso, la forma que se va a presentar, el tamaño, la orientación o la distribución que se va a presentar las fases dispersas o la fase de refuerzo. ¿No? Acá dice, ¿no? Se refiere a la forma, tamaño, distribución y orientación de las partículas o de repente de las fibras. Listo. Entonces, hasta aquí hemos entendido lo que es materiales compuestos, ¿no? Generalmente, es algo general que hemos entendido en materiales compuestos. Entonces, ahora entremos a lo que es la regla de mezclas. Más que todo, eso son fórmulas para determinar cuánto esfuerzo va a soportar el material compuesto en sí. Pero en este caso, eh, estas fórmulas que se les va a mostrar ahora eh, han sido ya sobreusadas. ¿Por qué? Porque estas fórmulas solamente se aplican en cuanto a materiales compuestos, no sé, de repente cuadráticas o rectángulos, qué sé yo. En este caso, estas fórmulas que se les va a presentar ahora no, no han visto en cuanto a la geometría de los refuerzos, como es la geometría en sí del material. Entonces, pero nos da una idea más o menos cómo es que se va a comportar, ¿no? Entonces,
Estas fórmulas están propuestas por estos dos modelos, por W. Boyd y A. Arrhenius. ¿Listo? Entonces, estas reglas son denotadas por estos dos autores, estos dos modelos, en el cual el primer modelo es normalmente aplicado para calcular el módulo elástico, ¿sí?, de la dirección de las fibras, mientras que el segundo modelo, en este caso, se va a usar para estimar la dirección transversal de este material compuesto. Entonces, vamos a observar cuáles son esas. ¿Cómo nosotros podemos, mejor dicho, estas leyes nos va a decir que las propiedades de un material compuesto es igual al sumatorio del producto de las propiedades individuales? ¿Qué quiere decir? Que las propiedades de un material compuesto, ¿sí?, que tenemos P sub C, va a ser igual a la sumatoria de ¿qué? De la fracción volumétrica de cada uno de los componentes por las propiedades individuales de cada uno de los componentes, ya sea de la matriz como también de la fibra. Entonces, ¿cómo yo voy a calcular la fracción volumétrica B sub I? Simplemente va a depender ya sea de la matriz como también de la fibra. Y está aquí, ¿cierto? La fracción volumétrica va a ser igual al volumen de la fibra, ¿sí? Al volumen de la fibra por el volumen de la matriz. ¿Listo? Entonces, esta es la fracción volumétrica del compuesto. A la fracción volumétrica de la fibra por la fracción volumétrica de la matriz. Y acá dice, ¿no?, donde los subíndices F y M, que son estos, representan la fibra como también la matriz. Listo. Ahora, de forma análoga vamos a determinar la masa. En este caso, la masa del compuesto va a ser igual a la masa de la fibra por la masa de la matriz, ¿cierto? Entonces, en este caso, para un sistema de dos componentes que es matriz y fibra, la propiedad de un material compuesto es igual a la fracción volumétrica. ¿Qué quiere decir? Vamos a hablar de frente en la fórmula, ¿no es cierto? Dice que la propiedad de un material compuesto, que es P sub C, va a ser igual, ¿no?, a la sumatoria. Estamos hablando de esta sumatoria, ¿sí? Las propiedades individuales de un material compuesto va a ser a esto, a la sumatoria. Entonces, esto lo hemos despejado, ¿no? Lo hemos hecho más entendible. ¿Qué quiere decir? Que las propiedades del material compuesto va a ser igual al volumen o la fracción volumétrica de ¿qué? De la matriz, ¿cierto? ¿Por qué? En este caso va a ser la propiedad individual de la matriz, ¿cierto? Más, porque nos dice que es una sumatoria, más la fracción volumétrica de la fibra por, en este caso, la propiedad de la fibra, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la propiedad del material compuesto. Ahora, si nosotros hablamos de la densidad de un material compuesto, esta es la fórmula para calcular la densidad de un material compuesto. Es casi igual, ¿no es cierto? Tenemos que la densidad de un material compuesto va a ser igual a la fracción volumétrica de la matriz por la densidad de la matriz más la fracción volumétrica de la fibra por la densidad de la fibra. Entonces ahí está ya la densidad. Ahora, ¿cómo calculamos el módulo de elasticidad de un material compuesto? Pero cuando las fibras están continuas o alineadas en una sola dirección, como esta. ¿Cómo calculamos? En este caso, obviamente, se le va a aplicar una carga, ¿no? Y la carga tiene que ir también al sentido de la fibra continua. Entonces, para ello, se va a aplicar esta fórmula para el módulo de elasticidad. ¿A qué me refiero yo, módulo de elasticidad? A esta gráfica. Este es el módulo de elasticidad. ¿Listo? A estos puntos de aquí que observamos, estos puntos máximos. Es decir, vamos a formar toda esta perpendicular y todas estas líneas. ¿Sí? ¿Por qué digo perpendicular? Porque el esfuerzo versus la deformación va a ser directamente
direccional, ¿no? A una sola dirección, ¿sí? Entonces, vamos a ver eso. Este es el modo de elasticidad, que se representa por una E mayúscula. En este caso del compuesto, por eso se le coloca este subíndice C. Es igual a que al módulo elástico de la matriz por el volumen o la fracción volumétrica de la matriz más el módulo elástico de la fibra por la fracción volumétrica de la fibra. Entonces, esa es la fórmula para un material compuesto donde las fibras son continuas o alineadas y que la carga que le vamos a aplicar va a ser en esa misma dirección. Eso quiere decir una isodeformación. Isodeformación se va a referir, o mejor dicho, es un fenómeno en la cual eh, las diferentes capitas que vamos a formar, las capas o elementos que va a estar constituido el material compuesto, se va a deformar de manera equivalente o similar, ¿no? Cuando estén a un esfuerzo o carga externa, ¿sí? Entonces, eso es isodeformación. Ahora, ¿qué pasa si nosotros aplicamos esta carga, pero en forma perpendicular de la fibra? Obviamente las fibras están orientadas en este sentido, ¿cierto? En este sentido, en este sentido, pero la carga está orientada en este sentido. Entonces, es perpendicular a la fibra. Para hallar el módulo elástico, vamos a seguir esta fórmula, que es igual al módulo elástico de la matriz por el módulo elástico de la fibra entre el módulo elástico de la fibra por la fracción volumétrica de la matriz más el módulo elástico de la matriz por la fracción volumétrica de la fibra. En este caso, eh, es debido a que se cumple la condición de la isodeformación. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos cuando las direcciones son perpendiculares a la fibra. Ahora, ¿qué pasa? O mejor dicho, ¿cómo nosotros determinamos el esfuerzo máximo? ¿Sí? ¿Cómo determinamos el esfuerzo máximo de un material compuesto eh, cuando rompe todo, cuando se rompe toda en sí el material compuesto? Porque también vemos cuando solamente se rompe lo que son las fibras. Entonces, la resistencia del compuesto en la dirección de las fibras estará determinada por la resistencia de este, multiplicando por su fracción volumétrica. Ya, lo vamos a ver aquí. La fórmula para determinar el esfuerzo máximo con la cual ha roto el material compuesto, sí, ha roto el material compuesto, va a ser igual. Va a ser igual al esfuerzo máximo de la fibra por el volumen de la fibra más el esfuerzo máximo de la matriz por el volumen de la matriz. ¿A qué me refiero yo con el esfuerzo máximo de la matriz? En este caso está con un asterisco. Nos referimos al momento en que ha roto, justo en ese punto que ha roto, ¿sí? Justo de repente en este punto ha roto, justo en este punto ha roto, entonces ahí tenemos su máxima resistencia de la tracción, justo este punto. ¿Listo? Entonces, listo. ¿Listo? Entonces, este es ya el esfuerzo máximo de la matriz. En este caso, máximo dice ya la combinación tanto de la matriz como también de la fibra. Pero si solamente hablamos de la matriz, este es el esfuerzo máximo de la matriz, que se representa mediante este asterisco, que también se puede determinar así, ¿cierto? En este caso, el módulo elástico de la matriz, o de la fibra, mejor dicho, esta es la elongación máxima de la fibra por el módulo elástico de la matriz, ¿sí? Es esta fórmula, ¿no? O también se puede representar mediante esta fórmula. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando la matriz rompa antes que la fibra? En este caso, se va a romper la matriz. Primeramente se va a romper la matriz y después ya la fibra. En este caso, mmm, su esfuerzo máximo en sí de la matriz va a ser cero, ¿sí? Porque ha roto, ¿no es cierto? Entonces,
En este caso, las fibras siguen aguantando la tensión, ¿sí? Esta tensión que está aplicando, la matriz va a empezar a ejercer eh, su resistencia para que no rompa ¿no? Aguantando la tensión, dice, ¿no? La matriz, al estar fracturado, ya no aguanta nada de tensión. Por lo tanto, la tensión en la matriz, cuando las fibras llegarán a romperse, es igual a cero. Listo, ahí está. Ahora, ¿qué pasa cuando rompe, pero en dirección perpendicular de la resistencia del compuesto? Viene limitada por la matriz. En este caso va a ser igual el esfuerzo máximo del compuesto va a ser igual al esfuerzo máximo de la matriz. ¿Listo? Entonces, son algunas fórmulas básicas que lo podemos aplicar en un ejemplo, que lo tenemos aquí. Nos dice, un material está compuesto con fibras continuas y alineadas. Entonces ya no está hablando de que la fibra es continua. ¿Listo? Tenemos este gráfico y sus fibras son continuas. ¿Listo? Continuas y alineadas. El material compuesto posee 40% en volumen, ya nos dan el volumen del material compuesto. En este caso, el material compuesto posee 40% del volumen de fibra. Entonces, dice que 40% es el volumen de la fibra de vidrio y posee un módulo de elasticidad, es decir, un E mayúscula, un módulo elástico de la fibra de vidrio, de 69 por 10 a la 3 megapascales y un volumen de 60% de resina y un volumen de la resina es un 60%, es decir, de la matriz, ¿cierto? Un 60%. Y su módulo elástico dice que es de 3.4 por 10 a la 3 megapascales. Entonces ya tenemos el E, eh, el E mayúscula, ya sea de la fibra y también de la matriz, como también tenemos sus volúmenes, ¿no? En este caso es de 40 y también es de 60. Entonces, ¿cómo sacamos la fracción volumétrica? En este caso, vamos a hacer la fracción volumétrica para la fibra, que es igual a 40, ¿cierto? Nos dice que tiene 40% de fibra de vidrio. Lo vamos a dividir entre 100 y vamos a tener 0.4, que es su fracción volumétrica de la fibra. En cuanto a la fracción volumétrica de la matriz, nos dice que va a utilizar una matriz de resina del 60% en volumen. En este caso, 60 entre 100 nos va a dar una fracción volumétrica de 0.6. Entonces, ya tenemos las fracciones volumétricas y también ya tenemos sus módulos elásticos. Entonces, solamente nos queda reemplazar. Entonces, reemplazamos. ¿Por qué hemos utilizado esta fórmula? Hemos visto que hay dos fórmulas, ¿se acuerdan? Entonces, esta fórmula estamos utilizando, ¿por qué? Porque estamos aplicando la misma, en este caso, un esfuerzo, en este caso resistencia a la tracción, una tracción, en la misma dirección de la fibra que se está utilizando. Entonces, es por eso que se utiliza esta fórmula. Si fuera perpendicular, usaríamos esta de aquí, ¿no? Esta de aquí. Pero es este nuestro ejemplo, este de aquí. Entonces, al utilizar esta fórmula simplemente reemplazamos. Entonces, nos dice, determine el módulo de elasticidad en dirección longitudinal del compuesto. ¿Sí? Ya nos dice también en qué dirección va, ¿no? Dice, nos determine el módulo de elasticidad. Entonces, el módulo de elasticidad del compuesto va a ser igual a esto. ¿A qué? Al módulo elástico de la fibra, que es de 69 por 10 a la 3, aquí por favor lo corrigen, no es 103, sino es 10 a la 3 megapascales por la fracción volumétrica de la fibra. Aquí está, ¿no? La fracción volumétrica de la fibra es 0.4 más el módulo elástico de la matriz, igualmente aquí es 10, por 10 a la 3 megapascales, por la fracción volumétrica que es 0.6. Entonces, realizando esta multiplicación y luego suma, vamos a obtener
que nuestro módulo elástico del compuesto en sí, de todo el compuesto, es de 26.6, mejor dicho, 29.6 por 10 a la 3 megapascales. ¿Listo? Entonces, si observan, está fácil el ejercicio. ¿Ok? Entonces, vamos por un segundo ejercicio. Nos dice que un compuesto epoxi unidireccional, ya nos dice una sola dirección, unidireccional, de, eh, de fibra de Kevlar. En este caso dice fibra de Kevlar 49. Posee un 40% en volumen de resina epóxica o resina epoxi y 60% de volumen de fibra de Kevlar. Entonces, ya aquí nos dice que se va a utilizar 60% de fibra de Kevlar y 40% de resina epoxi. ¿Listo? Nos dice que la densidad de las resinas es 1.2 miligramos por metro cúbico y la densidad de la fibra es de 1.48 miligramos por metros cúbicos. Entonces, ¿qué nos pide? Determine el porcentaje en peso de la resina epoxi y de la fibra de Kevlar. ¿Listo? Y determine la densidad promedio del material compuesto. Entonces, primero tenemos que determinar individualmente tanto los porcentajes en peso de resina epoxi como también de la fibra de Kevlar. Entonces, solución. En este caso vamos a hablar de una base de un metro, metros cúbicos, ¿sí? De material compuesto. En este caso se va a obtener 0.4 metros cúbicos de resina y 0.6 metros cúbicos de Kevlar. ¿Sí? En este caso, hemos dicho que posee un 40% de volumen de resina epoxi y un 60% de volumen de fibra de Kevlar. En este caso ya hemos aplicado lo que era la fracción volumétrica, ¿cierto? Entonces, ya tenemos la fracción volumétrica para la resina epoxi como también para el Kevlar. Entonces, la densidad, ¿cómo se calcula? ¿No? La densidad va a ser igual a la masa sobre el volumen, ¿no es cierto? En este caso, eh, vamos a determinar el porcentaje en peso. En este caso necesitamos despejar la masa. La masa va a ser igual a la densidad por el volumen, ¿no es cierto? Entonces, esta fórmula vamos a aplicar a cada uno de los constituyentes del material compuesto, es decir, para la resina como también para el refuerzo. Entonces, vamos a empezar con la masa de Kevlar, que va a ser igual. La masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces, este va a ser igual a 1.48 miligramos, ¿sí? 1.48 miligramos por metros cúbicos por la fracción volumétrica, en este caso 0.6, ¿no es cierto? 0.6 metros cúbicos, siendo igual a 0.888. En este caso, aquí lo corrijan, por favor, es M minúscula, ¿sí? M minúscula. Miligramos no va en mayúscula. Ya lo voy a corregir. No lo puedo corregir. Ya, ahí corrigen que es minúscula, ¿sí? Ahí lo corrigen que es minúscula. Entonces, ahí ya tenemos lo que es la masa de la resina, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la masa de la resina, mejor dicho, esta es la masa de la fibra y esta es la masa de la resina, que va a ser igual a 1.20, que es la densidad, 1.20, por la fracción volumétrica, que es 0.4, ¿cierto? 0.4. Multiplicando nos sale que es 0.480 miligramos. Al sumar estos dos nos va a salir que tiene una masa total de 1.368 miligramos. Entonces, el porcentaje en peso del Kevlar va a ser igual a este de aquí, 0.888 miligramos en este caso, entre la masa total por 100 nos va a salir que hemos utilizado un 64.9%. ¿Listo? En cuanto al peso
en porcentaje, ¿sí? Nos piden porcentaje de la resina epóxica, va a ser a 0.488, ¿sí? 0.488, a 480, mejor dicho, miligramos entre el total, en este caso la masa total, que es este, por 100, y nos va a salir que sale 35.1. Obviamente la suma de estos dos tendría que llegar a 100, ¿no? Tendría que llegar a 100, pero vamos a ver. Entonces, la densidad del material compuesto va a ser igual a la masa entre el volumen, pero hemos dicho que el volumen solamente estamos hablando de 1 metro cúbico. Entonces, la masa del compuesto va a ser este, y va a ser este, a 1.368 miligramos entre el, el volumen, ¿no es cierto? En este caso solamente estamos utilizando 1 metro cúbico, siendo igual a la misma, ¿no? Siendo igual a la misma. Entonces ya hemos hallado sus pesos y sus porcentajes en peso, como también la densidad promedio del compuesto, que es este de acá. Listo. Entonces, un tercer ejemplo es de aquí. Dice que un material compuesto sometido a tensión bajo condiciones de isodeformación, ahí ya nos dice isodeformación, está formado por 60% de fibra de vidrio, en este caso del tipo E, bueno, sí, hay diferentes tipos de fibra de vidrio, en este caso tipo E, con un módulo de elasticidad, en este caso de la fibra de vidrio, es de 10.5 por 10 a la 6 PSI, y una resistencia a la tracción a ver, ¿dónde está? Y una resistencia a la tracción de 350.000 PSI, con una resina epoxi, con un módulo de elasticidad que es este, y una resistencia a la tracción que es este. Entonces, ¿qué nos dice? Primero determinemos el módulo de elasticidad y resistencia a la tracción. En este caso estamos hablando de una condición de isodeformación, es decir, que las fibras están orientadas en un solo sentido y que la carga está orientada al mismo sentido de las fibras. Entonces ahí está lo que es isodeformación. Listo. Entonces, nos dice primero calcular el módulo de elasticidad. ¿Cómo calculamos el módulo de elasticidad? El módulo de elasticidad es esta de aquí, es esa fórmula que hemos utilizado inicialmente. ¿Listo? Simplemente reemplazamos, porque ya nos han dado todo. Nos dice que su fracción volumétrica es de 60% y ¿dónde está el otro? 60% y del otro debe ser su 40%, ¿sí? Porque los dos tienen que sumar 100%, ¿no es cierto? Entonces uno es 60% y se sobreentiende que el otro es 40%. Entonces también ya nos dan su módulo elástico. Su módulo elástico es este de la resina epóxica, y de la fibra de vidrio es esta de aquí, el módulo elástico. Entonces, reemplazamos, ¿sí? Reemplazamos y nos sale que el módulo elástico del compuesto es de 214 KSI, ya no es PSI. En este caso se puede representar así PSI, pero como es muy grande, entonces simplemente lo recorren la coma y es de 214 KSI. O si de repente no quieren trabajar con esa nomenclatura, pueden transformarla al sistema internacional, que es de gigapascales, ¿no? 1.47 gigapascales. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos el módulo elástico. La B, ¿qué nos dice en la B? Dice resistencia a la tracción. Cuando dice resistencia a la tracción, vamos a utilizar esta resistencia máxima, ¿no? Resistencia del compuesto, que se designa así. La resistencia a la tracción del compuesto va a ser igual a la resistencia del compuesto, va a ser igual a la resistencia de la fibra, que ya nos dio, porque nos dice que tiene una resistencia a la tracción de 350.000 PSI, y este es en este caso para la fibra de vidrio, y para la resina epoxi nos dice que tiene una resistencia a la tracción de 9.000 PSI. Entonces, simplemente reemplazamos. ¿Por qué? Porque ya nos dan la fracción volumétrica. Ahora, aquí si ustedes
observan bien, aquí hay un error. ¿Cuál es ese error? Hemos utilizado un 60% de volumen de fibra de vidrio, pero aquí nos dice que está con un 50%. Entonces, aquí tienen que modificar, ¿sí? Aquí es 0.60 de fracción volumétrica de la fibra, y aquí obviamente es 40%, ¿no? Entonces, ahí modifican, realizan la operación, hacen la sumatoria y finalmente tienen su resistencia a la tracción del compuesto en sí, de todo el compuesto, no en forma individual. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner, aquí es, ahí es 60. Entonces verifican los resultados si efectivamente nos sale así. ¿Sí? Entonces ahí queda este ejercicio. Y para ustedes va a ser este. ¿Listo? ¿Qué nos dice este ejercicio? Nos dice que un material compuesto está formado por 60% en volumen de fibra de vidrio tipo E continua y un 40% de resina epóxi. Como matriz, determine, en este caso, determine un módulo de elasticidad cuando está sometido a una tensión en condiciones de isoesfuerzo. ¿Listo? Isoesfuerzo. En este caso no está isoesfuerzo. Ejemplo, dice cuando se somete a un esfuerzo en dirección perpendicular de la fibra. En este caso ya no va a ser isodeformación, en este caso va a ser perpendicular a la dirección de la fibra de vidrio. El módulo de elasticidad de la fibra de vidrio es de 10.5 por 10 a la 6 psi, y de la resina dice que es 0.45 por 10 a la 6 psi. Entonces, simplemente cambian de fórmula, ¿no es cierto? Porque nos está pidiendo el módulo elástico del compuesto. Entonces, el E sub C, ¿no es cierto? Entonces, vayan a las fórmulas y determinen eso. Entonces, esta es una tarea para todos, individualmente tienen que hacerlo. ¿Listo? Listo, entonces, ahí hemos tenido lo que son la regla de mezclas. Ahora veamos cómo se obtienen los materiales compuestos. Es cierto que para metales, ¿cómo se obtenían estos? Se obtenían mediante la extracción de la materia prima, ¿cierto? Luego se llevaba una chancadora y pasaban varios procesos, ¿cierto? En cuanto a los polímeros, obviamente venían del petróleo, ¿cierto? El petróleo también puede ser en forma natural. Entonces, en cuanto a los cerámicos, ¿cómo se obtenían? Igualmente, ¿no? En forma de materia prima que lo podemos encontrar en la naturaleza, y van a seguir varios procesos para finalmente obtener yo, no sé, que puede ser la lúmina, puede ser la cal, puede ser eh, los carburos, etcétera. Entonces, ¿cuál es el proceso de obtención de los materiales compuestos? ¿Cuáles son? En este caso, como son las combinaciones de varios elementos, en este caso varios materiales, estos se van a obtener eh, mediante dos procesos. Uno, mediante moldeo abierto o manual, o moldeo abierto con pistola. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a formar estos materiales compuestos? ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a utilizar resina en forma líquida, y nosotros de repente queremos esta forma de nuestro material compuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ese material compuesto, a esta forma que nosotros queremos darle, vamos a aplicarle cera. Primero cera desmoldante, ¿sí? Cera desmoldante, que lo venden también en la ferretería. Aplicamos una capa de cera desmoldante, obviamente poco, ligero, que no quede grumos en la superficie. Luego vamos a pasar por vamos a aplicarle un plastificante, sí, se me ha ido el nombre, pero se va a aplicar un desmoldante, muy aparte del desmoldante, que son ceras o gasas, se le va a aplicar otro desmoldante, ¿sí? Es una forma igual, y se le va a aplicar. Llegamos a que se seque, finalmente nosotros vamos a colocar de resina. Vamos a aplicarlo en forma líquida a la resina, ¿sí? Obviamente esa resina tiene que estar preparada, ¿no? En este caso, ¿cómo se prepara la resina?
le tiene que echar un acelerante, ¿sí? Un acelerante, como también un acelerador, mejor dicho, un catalizador, ¿sí? Los más conocidos es el MEC y el otro es el, ah, se me ha ido el nombre, ¿sí? Pero es el acelerador, ¿ok? Entonces, vamos a mezclar bien estos dos componentes y lo vamos a rociar por todo, los vamos a esparcir por toda la superficie. Luego de eso se le tiene que aplicar la resina, ¿sí? Mejor dicho, la fibra. En este caso la fibra de vidrio en forma de mat. Colocamos, le damos la forma y empezamos a verter toda la resina por todo, por toda la fibra y mediante un rodillo o también una brocha vamos a empezar a empapar toda la, eh, la fibra, ¿sí? Toda la fibra. Y aquí, como estaba mostrando la técnica, es que mediante el rodillo empieza a eliminar las burbujas de la resina, ¿no? La resina. Y finalmente espera a que se seque, ¿no? A que frague. En cuanto este es el uso manual. En cuanto al molde abierto con pistola, ¿qué quiere decir? En este caso, ya no haces este proceso. Simplemente eh, en estos envases, ¿sí? Se va a vertir lo que es la resina, ¿sí? Catalizada en este caso, y también lo que es la fibra. En este caso se va a utilizar fibra ya discontinua, ¿sí? Fibra discontinua. Entonces, mediante estas pistolas, en forma de spray, va a empezar eh, a rociar por toda la superficie que nosotros queremos. En este caso, de esta forma, ¿no? De repente puede ser un bote, no sé qué sé yo. Entonces, empezamos a vertir mediante esta forma de spray y simplemente esperamos a eliminar ciertas burbujas mediante este proceso, ¿sí? Eh, colocamos todo el rodillo para que no quede ninguna burbuja y finalmente esperamos a que seque y finalmente desmoldar, ¿sí? Hay otros donde a este proceso, para eliminar las burbujas, lo impregnan con bolsas y mediante vacío simplemente retiran todo el aire y ya finalmente lo puedes eliminar todas las burbujas que haya quedado, ¿sí? Que, que aquí está a mayor detalle, ¿no? Este es el modo manual, en este caso es el High Lab. En el High Lab lo que se hace, ¿no? Primero, limpieza del molde, ¿sí? Limpieza de este molde. Luego, la aplicación de desmoldante puede ir en forma de spray como también en forma líquida. Esperamos a que seque ese desmoldante, se aplica el gel coat o en este caso esa capa plástica para que finalmente nosotros podamos sacar con facilidad la pieza. Luego lo que hacemos son cortar las fibras de vidrio, en este caso puede ser manual o en forma de láser. Luego aplicamos el laminado o estratificado, ¿listo? Luego lo que hacemos es, con esta brocha empezamos a rociar todo o empapar toda la fibra, ¿cierto? Hasta finalmente va a haber un curado y un desmoldeo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una estructura de un bote, ¿sí? La carcasa de un bote, ¿sí? Este es el molde, ¿sí? Este es el molde y esta es la pieza que hemos sacado. En cuanto al proceso con pistola o de aspersión por spray up, en este caso se le aplica, ¿no? Aquí en estas partes de aquí ya viene todo combinado, ya sea la resina con la fibra, y mediante estos sprays empiezas a rociar todo el material compuesto. Y este joven de aquí, mira, ya está eliminando las burbujas, ¿no? Como es una estructura grande, entonces simplemente le queda sacar las burbujas mediante estos rodillos, ¿sí? Mediante estos rodillos. Obviamente, estos dos métodos que ven aquí son para materiales, mejor dicho, cuando se utilizan matrices poliméricas, pero termoplásticas, mejor dicho, termorrígidas, ¿sí? Termorrígidas. Y se aplican unas resinas
mejor dicho, una matriz termoplásticas, vamos a seguir los mismos procesos del proceso de obtención de los polímeros. Por ejemplo, en este caso pueden ser mediante compresión o mediante la formación de laminado, ¿listo? Son los mismos procesos del proceso de obtención de los polímeros, ¿sí? ¿Por qué? Porque son un poco más maleables en cuanto al proceso de darle forma, ¿no? Entonces aquí aplicamos el material compuesto, el modelo del material compuesto, y mediante presión es obviamente si está en forma caliente, presión y temperatura, vamos a aplicar presión y vamos a obtener la pieza. ¿Listo? Aquí lo que se hace es, se tiene la fibra continua y aquí se empieza a echar lo que es ya sea la resina, ¿no es cierto? La resina. En este caso, eh, por separado, ya sea el catalizador y aquí de repente está la resina. Entonces, se le aplica y finalmente vamos a obtener una estructura, ¿no? Los dados. ¿Sí? Obviamente estos van a pasar por un proceso de curado, en este caso mediante una plancha caliente y finalmente va a llegar a solidificarse. En cuanto de repente nosotros queremos un material compuesto para un tubo, entonces lo que se hace es de varias bobinas se sacan las fibras continuas, ¿sí? Las fibras continuas. Aquí hay un bebedero, ¿no? En este caso está compuesta aquí la resina, obviamente ya mezclada, ¿no? Con el acelerante o el catalizador. ¿Listo? Entonces pasa, lo empapa toda la resina. Esos rodillos son para retirar el exceso de resina, ¿sí? Retirar el exceso y finalmente esta parte va a estar en constante movimiento o rotación, ¿cierto? Y va a empezar a, a darle la forma, ¿no? De ese tubo que está formando, ¿sí? Entonces, así es el proceso de obtención de un material compuesto. Y finalmente, con esto acabamos por hoy, las aplicaciones de materiales compuestos. ¿Dónde se aplican? Se aplican en estas áreas, que son casi todas, ¿no es cierto? En sensores, se puede aplicar en los procesos de construcción de edificios, como son los cementos, ¿no es cierto? O los hormigones. En el área aeroespacial y automotores, etcétera. En la industria del vidrio, ¿sí? Industria del vidrio. En, para el concreto, para la restauración y rehabilitación de edificios, en este caso los, ¿cómo se llaman estos? De construcciones antiguas, ¿listo? En el área de la industria del acero, puede ser también aplicado a lo que son materiales compuestos. Construcción de carreteras, como son los asfaltos, entre otros. En la industria aeroespacial se observa, por ejemplo, en los elementos de carrocería, ¿sí? O en las células de aeronaves o embarcaciones. Más que todo en las carcasas, ¿no? Por ejemplo, en estos alares que vemos aquí. Y aquí observamos específicamente en el área aeroespacial, ¿no? En este caso, eh, específicamente qué elementos están utilizando. Obviamente se van a utilizar lo que son las fibras de carbono como también de grafito, justo en estas áreas. ¿Por qué? Porque necesitamos que estos sean eh, de baja densidad, ¿no es cierto? De baja densidad. Y obviamente resistentes a la fricción, ¿cierto? Entonces ahí tenemos varios materiales compuestos que se van a utilizar para, más que todo para la construcción de las carcasas, ¿no? En la industria eléctrica y radioeléctrica, en este caso para materiales, en este caso para usarlos como aislantes, ¿no? Para usarlos como aislantes. Eh, Útiles deportivos, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, para raquetas, para juguetes, esquís, etcétera. Para la construcción industrial, en este caso, pueden ser para la construcción de paneles, ¿no es cierto? En este caso, estos paneles pueden ser estructuras sándwich. En este caso, estos de aquí son de aluminio. ¿Sí? Estos de aquí son de aluminio y estas capas de aquí ya son de polímero, ¿no?
En este caso se utilizan más que todo para los paneles de control, construcciones de plantas de depuración o tratamiento de aguas residuales, en estructuras de industria química o petroquímica, ¿no? Estructuras en ambientes corrosivos, de repente se va a someter este material compuesto. Aquí tenemos, mira, aquí observen también que este es la unión de tres elementos. Por ejemplo, tenemos la madera, que es un material compuesto natural. Tenemos esta lámina de aquí de aluminio, como también este es un polímero, una esponja, un poliuretano, de repente un poliestireno, de repente. Entonces, se utiliza como agentes aislantes, ¿no? O de repente en las estructuras de monocascos de un vehículo deportivo realizado con paneles sándwich. Veamos aquí. En vehículos cuyo chasis está fabricado con estructuras sándwich, ¿no? En el uso de compósitos en la industria aeroespacial. Aquí observamos diferentes elementos. En este caso son los materiales compuestos de aquí. Justo en estas partes más claras, punteadas, son donde se utilizan los materiales compuestos. Esto también hemos visto. O de repente en estructuras, justo en estas estructuras de robots fabricadas con resina epóxico reforzado con fibra de carbono, ¿no? Estas estructuras de aquí. Obviamente hay que considerar de que estos materiales compuestos no se pueden reciclar. ¿Listo? Todos estos materiales compuestos no lo podemos reciclar, a comparación de los polímeros termoplásticos, ¿no? Que lo podemos reciclar, ¿no? En estructuras hechas con FRP. ¿A qué se refiere ese FRP? En este caso, fibra reforzado con polímero, ¿sí? Fibra reforzado con polímero. ¿Listo? En la fabricación con compósitos o compuestos de poliéster reforzados con fibra de vidrio en las embarcaciones, ¿no? En las estructuras de las embarcaciones, más que todo en las carcasas, como ya les iba indicando. O de repente en implantes dentales, o de repente implantes de pierna, como ya hemos visto anteriormente, ¿no? Diferentes áreas que lo podemos utilizar estos materiales. Obviamente compuestos ya sea con polímeros, ya sea con metal, cerámico, entre otros, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Esta es la fibra de carbón. Esta es la fibra de carbón. Aquí tenemos el triplane. Estos son fuselajes para el área, la construcción de las carcasas de aeronaves o de repente para embarcaciones, ¿no? Aquí, bueno, para hacer deporte, ¿no? Estos. En cuanto a las bicicletas, ¿no? Elementos deportivos, ¿no? Que vemos aquí. O de repente para estructuras de blindaje integral o armamento aligerado o munición avanzada. Y se utilizan materiales compuestos. Y finalmente, en forma decorativa, ¿no? Que en la actualidad ya se está empezando a utilizar las resinas epóxicas para los pisos, ¿no? Están utilizando para que le dé esa brillantez y que este sea resistente a la abrasión, ¿no es cierto? O de repente para agentes decorativos, que está teniendo mayor boga, ¿no? Ahora en la actualidad, utilizar las resinas poliéster o epóxicas o vinílicas para estos agentes decorativos más que todo. ¿Listo, jóvenes? Entonces, hasta aquí llegamos con lo que son materiales compuestos. No sé si tuvieran alguna consulta, alguna duda o todo claro. ¿Todo claro, jóvenes? Sí, Miss.